Iglesia Presbiteriana Reformada de México Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio. Y no tienes que decirlo en voz alta, no te vayas a estar evidenciando, ¿no? Es una pregunta en la cual quiero que reflexiones. ¿Cómo a lo largo de esta semana expresaste amor? ¿En qué cosas puedes pensar que durante esta semana demostraste amor a la gente que tienes cerca? Por ejemplo, ¿cómo demostraste amor a tu cónyuge, tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo demostraste amor a tus hijos? ¿Cómo demostraste amor a tus hermanos de sangre, a tu familia de sangre y a tus hermanos de la iglesia? ¿Cómo expresaste amor en tu barrio, ¿no? En tu vecindario, en tu trabajo? ¿Cómo, hermano, expresaste amor esta semana? Bueno, yo creo, hermanos, que muchas veces cuando pensamos en expresar amor, nuestra mente va a determinado tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, seguramente algunos pensaron cuántas veces a lo largo de esta semana le dijeron te amo a su cónyuge, ¿no? A ver, ¿cuántos le regalaron alguna rosa, enviaron chocolates o cosas semejantes, ¿no? ¿Cuántos papás le dieron un regalo a sus hijos o les llevaron a comer pizza a su lugar favorito, ¿no? Cosas como esas normalmente asociamos al amor. Pero hermanos, la realidad es que el amor va más allá de simplemente entregar cosas bonitas y buenas, ¿no? Al menos superficiales. El amor tiene también una faceta que muchas veces es descuidada. El amor verdadero, el amor genuino, tiene un aspecto que una generación como la nuestra desprecia, pero que la Biblia enmarca claramente como una expresión genuina, veraz de lo que es el amor. Y esa es, hermanos míos, la corrección o disciplina. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque hoy, hermanos míos, estaremos viendo cómo el apóstol Pablo va cerrando el tema de los conflictos y las divisiones en la iglesia de Corinto y les hace ver que si él ha hablado con rudeza o que si él ha hablado con cierto tenor duro hacia esta iglesia, es precisamente por el amor que les tiene. Así que yo espero mostrar el día de hoy, hermanos míos, que algunas veces el amor verdadero es duro. Y que esto ayuda a formar en nosotros al menos dos cosas. Un aprecio glorioso de la disciplina del Señor en nuestras vidas. El entender que a veces el amor verdadero es duro, nos lleva a considerar el amor de Dios en disciplinarnos. Pero por otro lado, hermanos míos, espero que esto también nos llame unos a otros, entre hermanos, a amarnos y por lo tanto corregirnos. Amar a tu hermano es corregirlo. Así que vayamos al texto que hemos leído y veamos esta realidad y estudiemos esto, hermanos, en tres encabezados principales. En primer lugar, vamos a ver el sentir del apóstol Pablo. En segundo lugar, vamos a ver el llamado del apóstol Pablo. Y por último lugar, vamos a ver la advertencia del apóstol Pablo, ¿sí? El sentir, el llamado y la advertencia. Veamos en el texto. Versículos 14 al 16, 14 y 15, veamos en primer lugar el sentir del apóstol Pablo. Versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, ¿como a qué? Como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El apóstol Pablo, en la sección anterior que estudiamos la semana pasada y que podemos, pues en cierta manera, enmarcar de los versículos 6 al 13, utilizó una manera especialmente dura de hablar a los corintios, ¿no? Utilizó mucho la ironía, donde el apóstol Pablo remarcaba ciertas actitudes de los corintios que demostraba arrogancia.
Y Pablo les dice ahora, miren, si les he hablado con esta dureza, si les he hablado con este modo irónico, no es que yo busque avergonzarles. El apóstol Pablo, hermanos, no es como muchos que lo que quieren es reírse de otros, ¿no? No. Pablo no quiere hacer burla de los hermanos de Corinto. Él les dice, no busco avergonzarlos, no busco exhibirlos, pero sí tengo un propósito en el corazón, amonestarles, ¿no? Y la palabra griega que ahí se traduce por amonestarles, hermanos míos, no es precisamente darles un regaño, sino darles instrucción. Con todo esto, el apóstol Pablo está buscando instruir a esta iglesia que tiene mal entendimiento del evangelio y que entendiendo mal el evangelio está viviendo desordenadamente. Pero vean, hermanos, cómo pronto el apóstol Pablo deja ver el corazón que tiene hacia la iglesia de Corinto, sino para amonestarlos como ¿qué? Como a hijos. Vean las tres palabras que utiliza aquí Pablo, lo puntual que es. Hijos míos, pero amados, ¿no? Hermanos, miren, ¿cuál es el sentir de Pablo hacia esta iglesia? Es un sentir de amor paternal. De hecho, a continuación lo dirá más claramente, ¿no? Pero es un sentir de amor paternal. No solamente les dice hijos míos. Y no solamente les dice hijos míos, les dice hijos míos amados. Lo que el apóstol Pablo está haciendo hacia esta congregación no es movido por el enojo, no es movido por el deseo de venganza, no es movido tampoco, hermanos míos, por el deseo de avergonzar a los corintios, sino es movido por el amor que Pablo les tiene. Pablo mira a esta congregación rebelde, mira a esta congregación desviada, y a pesar de que él conoce muy bien de qué pie cojea esta iglesia, lo que él tiene en su corazón para ellos no es otra cosa sino amor. Los papás que están aquí, y sobre todo los que tienen hijos en la llamada adolescencia, o que ya pasaron la adolescencia, ¿alguno de tus hijos salió medio rebelde? Eso hizo que lo odies. ¿Verdad que no? Los hijos pueden llegar a ser rebeldes, pero eso no hace que necesariamente los papás lo odien, ¿no? Y a veces otros de afuera se preguntan, ¿cómo puede ser que el hermano tal soporte ese chamaco? ¿Cómo puede ser que soporte a esa muchacha, ¿no? Y bueno, es que en el fondo hay un profundo amor, ¿no? El hijo puede tornarse rebelde, pero el padre sigue amándolo, ¿no? Y aquí está Pablo, está con una iglesia rebelde, pero cuando él mira a esta congregación, mira a hijos amados. Y eso lo deja más claro en el versículo 15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ¿sí? Y aquí Pablo está haciendo uso de una hipérbole, no está exagerando. Un ayo, hermanos, era un siervo de la casa que se dedicaba a la instrucción de los hijos, ¿no? Es decir, los padres algunas veces no podían dedicarse de lleno a la enseñanza de la lectoescritura, de tal manera que tomaban a uno de los siervos que tuviera cierto conocimiento y lo ponían a ser el instructor del niño, ¿no? De tal manera que Pablo dice, ustedes pueden llegar a tener muchos de estos, ¿no? Es decir, pueden llegar a tener 1,000 pastores, 1,000 ancianos, pueden llegar a tener 10,000 siervos que los instruyan, pero no tienen muchos padres. ¿Cómo se mira entonces Pablo a sí mismo hacia esta congregación? Como un padre, véanlo, es lo que dice, versículo 15. No tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Ahora, quiero detenerme aquí, hermanos. Debemos entender correctamente esta afirmación del apóstol Pablo para no caer en prácticas erradas, ¿no? Porque muchos
apropiándose de esta idea de la paternidad espiritual, han hecho presa de otros creyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo soy el pastor de la iglesia, ustedes son mis hijos espirituales, así que tienen que obedecerme. ¿Es ese el sentir de Pablo aquí? No, no, hermanos. El sentir de Pablo aquí es expresar cuál es su corazón hacia los corintios. No está hablando de lo que los corintios le deben a él, sino de lo que él siente por los corintios. Él siente un amor profundo hacia los corintios como de un padre, especialmente considerando que él había sido el instrumento que Dios utilizó para traer el evangelio a Corinto y especialmente a la vida de estos hermanos, de tal manera que él dice, yo los engendré por medio del evangelio. Es decir, hay una unión especial entre Pablo y esta iglesia por causa de que él fue quien les llevó el evangelio. Pero esto, hermanos, no pone al apóstol en una posición donde él pueda demandar cualquier clase de obediencia, sino más bien está expresando el amor profundo y el sentir que tiene hacia el apóstol Pablo, hacia los corintios de su parte. Por lo tanto, hermanos, debemos tener mucho cuidado con esas tendencias que algunas veces hay entre algunas iglesias y algunos hermanos de andarse gloriando. Es que yo soy el padre espiritual de tal, ¿no? Como diciendo, me debe a mí todo lo que es y me debe a mí obediencia. Bueno, si vamos a decir en algún momento eso, hablemos especialmente del amor que le tenemos a aquella persona de la que hablamos, ¿sí? No desvirtuemos esta manera de hablar del apóstol Pablo, porque él no está dando una directriz para que la iglesia repita esto en cada persona, no. Él está hablando de su labor particular en Corinto y del amor que él tiene por los corintios. Es un amor profundo, tan profundo como la de los padres hacia los hijos. De tal manera, hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos a un hombre enojado, vengativo, iracundo hacia los corintios. No. Vemos a un hombre henchido de amor por ellos. ¿Qué es lo que motiva a Pablo en su trato a los corintios? ¿La furia? ¿El enojo? ¿La venganza? ¿Qué es? El amor. Y eso me lleva, hermanos, a mi segundo encabezado. ¿Qué les pide? Él los ama. Por tanto, ¿qué les pide? Veamos en segundo lugar el llamado. Versículos 16 hasta el 20. Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Ahí está la solicitud. Por tanto, os ruego, ¿qué cosa? Que me imitéis. Lo que el apóstol Pablo pide está claramente expresado en este versículo. Él está pidiendo a la iglesia que sean imitadores de él. Y esto, hermanos, va muy concorde con lo que él ha dicho. ¿Cómo se ha identificado hacia la iglesia? Como un padre espiritual, ¿verdad? Y entonces, como padre, ¿qué le pide a sus hijos? Imítenme. Esta es una tendencia muy natural en los niños, ¿verdad, hermanos? Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen, ¿cierto? Yo, hermanos, disculpen que utilice este ejemplo, es lo que tengo a mano. Yo muchas veces sorprendo a Janita repitiendo frases y actitudes que mira en mí y en Jessie, ¿no? Y eso pone un pesar muy grande en mi alma, ¿no? Tengo que procurar ser un buen ejemplo para ella y para el gordito que viene detrás, ¿no? Porque ellos aprenden imitando. El problema es que la iglesia de Corinto no estaba imitando a quien debía imitar, ¿no? La iglesia de Corinto estaba imitando. ¿Adivinen a quién? A los de afuera. ¿Sí? El gran problema de la iglesia en Corinto es que ellos habían pasado mucho tiempo observando cómo vivían los no creyentes y habían terminado imitando actitudes y conductas no de los que son ejemplos de fe, sino de aquellos que son ajenos a la fe.
La iglesia de Corinto, por tanto, estaba imitando, pero estaba imitando a los corintios no cristianos. Por eso Pablo les dice, no, imítenme a mí. Y para esto, él incluso toma cartas en el asunto. Versículo 17 dice, ¿por esto mismo qué? Para que me imiten a mí. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ok, ¿cuál es la primera acción que Pablo toma llamando a los corintios a imitarle? Envía a Timoteo. Él no puede ir personalmente todavía, pero envía a Timoteo, a quien también describe como su hijo en la fe y como un hijo fiel, ¿no? Es un hijo que contrasta con los corintios, ¿no? Los corintios son hijos rebeldes, Timoteo es un hijo fiel y este hijo fiel es enviado a los hijos rebeldes para recordarles el proceder de Pablo en Cristo. Y curiosamente, disculpen que haga estas anotaciones, pero me parecen importantes. La palabra que aquí se traduce por proceder, literalmente significa mi camino. De tal manera que el apóstol Pablo está diciendo, envío a Timoteo para que Timoteo les recuerde cómo camino en Cristo. Entonces, si Pablo pide a los corintios que lo imiten, pide que él sea un modelo para ellos por su andar en Cristo. De hecho, vayamos un poco más adelante, allá en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11:1, Pablo repite esta instrucción y aún con más claridad. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo no desea solamente que sus hijos sean formados a su semejanza, no. El apóstol Pablo quiere que sus hijos espirituales sean formados a semejanza de Cristo. Y él se pone como ejemplo de esto. Miren en mí el modelo de Cristo e imítenme a mí como imito a Cristo. Imiten mi proceder en Cristo, mi caminar en Cristo. Dejen de estar copiando la manera, el camino de los que son ajenos al pacto e imítenme a mí que estoy andando en Cristo. En última instancia, lo que Pablo quiere es que los corintios corrijan su andar en Cristo. Y para esto, él envía a Timoteo que les recuerde cómo es el proceder de este siervo, pero no solamente cuál es su proceder, sino también cuál es su enseñanza. Véanlo, al final del versículo 17 lo dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo no va cambiando el mensaje de iglesia en iglesia, ¿no? Eso se llama integridad, ¿cierto? Eso se llama integridad. Y continúa, ahora les hace ver que él está al pendiente de ellos. Dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a veros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ok, Pablo les dice, imítenme a mí, ¿no? Porque imito a Cristo en última instancia, y para que esto ocurra, ¿qué hace? Primero, envía a Timoteo para que él recuerde a la iglesia el proceder y la doctrina de Pablo, pero dice, aunque ahorita no puedo ir a verles, sí voy a ir a verles, ¿no? Llegará el día donde yo vaya personalmente a atender las cosas. Y esto es importante, hermanos, vean, porque esto nos muestra realmente cuánto ama Pablo a esta iglesia. El ir a Corinto, hermanos, no era poca cosa para el apóstol Pablo. Uno, en términos de viaje, ¿sí? Era un viaje largo lo que él tenía que emprender. Un viaje de no pocas semanas. Pero él dice, aunque ahora no puedo, si el Señor me lo concede, voy a ir a verlos. Pero segundo,
hermanos, Corinto, tal parece ser, no era un lugar donde Pablo iba a ser recibido de la mejor manera. ¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo gran parte de la iglesia hacia Pablo? Criticar, murmurar, chismear, menospreciar. Hermano, ¿usted quisiera ir a un lugar donde están haciendo todo eso de usted? ¿Usted se tomaría el tiempo de hacer un viaje larguísimo para ir a una iglesia donde todo lo que hacen, o la mayoría de lo que hacen hacia usted, es criticarle, es chismear y murmurar de usted, es calumniarle? ¿Usted haría ese sacrificio? Solamente si ama a esa iglesia. Solamente si ama a esa iglesia. Pablo ama a esta iglesia. Por lo tanto, no solamente envía a Timoteo, sino que da su promesa de que si el Señor así lo quiere, irá a tratar personalmente los asuntos. Él ama a esta iglesia. Y de hecho, la segunda carta a los Corintios que tenemos en la Biblia testifica que Pablo fue. No solamente lo dijo, lo hizo. Fue a ellos, ¿no? Y tal parece ser, hermanos míos, que lo que Pablo quiere hacer no es ir a defenderse como para decir, ajá, yo soy el mero mero aquí, sino para evidenciar a estos falsos maestros que hablan mucho, pero que hacen poco. Por eso Pablo dice, iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, versículo 19, y conoceré no las palabras, no lo que dicen, sino el poder de los que andan envanecidos. Y aquí, hermanos, yo quiero detenerme brevemente a hacer unas observaciones. Miren, hermanos, Pablo no iba solamente a ver qué estaban diciendo estos que se creían mucho. Iba a ver qué estaban haciendo. Porque, hermanos, suele ser, por favor, escuchen bien esto, suele ser que los que más critican son los que menos hacen. ¿Sí? Suele ser que los que más tienen tiempo para ver lo que otros hacen mal, tienen tiempo para verlo porque ellos mismos no están haciendo nada. Entonces Pablo dice, no solamente voy a ir a ver qué dicen, hablar es fácil, voy a ir a ver qué están haciendo. Esa es la idea del poder. Si realmente lo que dicen está acompañado del poder del Espíritu, porque donde el Espíritu está obrando hay evidencias, se verá fruto de lo que están haciendo. Ustedes, dice Pablo, pueden ver lo que yo he hecho, pero yo qué veré de ellos cuando llegue. No solamente voy a ver qué dicen, voy a ver qué hacen. Y explica por qué en el versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, no es palabrería, sino poder. El poder del Espíritu para transformar vidas, para reformar lo que está torcido, para llamar de muerte a vida lo que antes no tenía vida, para traer a las personas de la pena del pecado al gozo de la salvación. Entonces Pablo dice, iré y veré si realmente estos que se jactan de ser gran cosa y que se jactan de tener mucha influencia, verdaderamente son acompañados por el poder del reino de Dios. Entonces, miren, hermanos, ¿qué es lo que pide el apóstol Pablo de la iglesia? Pide que lo imiten, en última instancia, porque él mismo imita a Cristo. Y él está preocupado por esta iglesia, de tal manera que aún toma acciones. Envía a Timoteo y promete que no en mucho tiempo, si Dios lo quiere, podrá ir a visitarles y personalmente atender las situaciones. Este es el verdadero amor, ¿no? El amor que va más allá de las palabras. El amor que va más allá de simplemente notitas que digan te amo o publicaciones en Facebook. Este es el amor genuino, el amor que actúa, el amor que hace, el amor que no se queda en palabrería, sino que toma acción en lo que dice. Pablo, hermanos míos, en este punto entonces, ¿cómo actúa en amor?
primero, poniéndose como modelo. Imítenme. Segundo, enviando a Timoteo. Y tercero, prometiendo que pronto él irá personalmente a tomar cartas en el asunto. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Entonces, ¿qué advierte? Versículo 21. ¿Qué haréis? Es una pregunta retórica donde se pretende desafiar. ¿Qué haréis? ¿Nunca papás le han dicho esto a sus hijos? Ajá, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Con lo que te he dicho, ¿qué vas a hacer? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué haréis? Y termina con esta pregunta. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cuál es la advertencia aquí, hermanos? Viene la disciplina. ¿Sí? ¿Cómo esperan que sea aplicada? ¿Con vara o con amor y mansedumbre? Ahora, el pastor David Correa, en su predicación acerca de este sermón, bien apunta. El apóstol Pablo no está poniéndolos entre, ¿qué quieren? ¿Disciplina o no disciplina? No. Cualquiera de las dos opciones es disciplina. Más bien está preguntando, ¿cómo quieren ser disciplinados? ¿Con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La iglesia de Corinto necesita disciplina y el amor que Pablo le tiene a esta iglesia demanda, lo mueve, lo obliga, vamos a decir, a disciplinar a esta iglesia. Pero él les pregunta, cuando yo llegue, ¿qué estarán haciendo? Y lo que estén haciendo demostrará que quieren. Que los discipline con vara, es decir, con dureza, es decir, con severidad, o que los discipline con amor y espíritu de mansedumbre, es decir, con un mayor cuidado, con una mayor tranquilidad. ¿Cómo quieren ser disciplinados? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo muestra aquí que él está dispuesto, véanlo bien, hermanos, que él está dispuesto, si es necesario, incluso a ser más recio de lo que ha sido en palabras, más recio cuando esté presente. El amor de Pablo es tan grande por los corintios y la situación de los corintios es tan compleja que Pablo dice, aquí en carta he sido recio, no para avergonzarlos, sino para amonestarlos. Pero cuando yo llegue, si es necesario, los disciplinaré aún con vara. Y yo creo, hermanos, que no es que literalmente Pablo se va a poner a darle varazos a los hermanos, sino que está hablando del rigor, la dureza con la que él aplicará disciplina, si es necesario, a dicha congregación. Y de hecho, en el capítulo 5 que vamos a entrar la próxima semana, esto se hace evidente cuando a un hombre que está cometiendo probablemente incesto, la disciplina directa que Pablo pone a él es el ser excomulgado de la iglesia. Es decir, hermanos, Pablo, si es necesario, por amor a esta iglesia, va a tratarlos con severidad. Pero les pregunta, ¿qué quieren? ¿Esta severidad? ¿O que vaya con amor y mansedumbre? ¿Qué es lo que hará la diferencia, hermanos? Cómo ellos respondan a la exhortación. Responderán con arrepentimiento y fe, dejando atrás los procederes inadecuados, es decir, sus malos caminos que han adoptado al copiar al mundo. ¿Responderán en arrepentimiento y fe? ¿O se montarán en su burro y dirán, no, nosotros queremos vivir así y así nos encontrarás, Pablo? Eso es lo que marcará la diferencia. El arrepentimiento o la falta de arrepentimiento será aquello que decida si Pablo tratará en amor, con vara o con mansedumbre. Así que, hermanos, permítanme traer algunas aplicaciones de lo que hemos dicho hasta ahorita. En primer lugar, hermanos, evidentemente todo lo que hemos dicho hasta ahorita es un recordatorio
de que el amor no excluye la corrección y disciplina. No. El amor muchas veces se expresa precisamente en la corrección y disciplina. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 5 en adelante. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación? Hebreos 12:5. ¿Y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota, ¿a quién? A todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué enseña aquí el texto? ¿Disciplinar es ser faltos de amor? No. Disciplinar es expresar amor. No disciplinar es no amar. Entonces, hermanos, miren. Por un lado, tanto en nuestra relación con Dios, como en nuestra relación eclesiástica, como en nuestras relaciones generales, debemos tener presente este principio. El amor no excluye la corrección y la disciplina. El amor, el genuino amor, demanda corrección y disciplina. Por lo tanto, hermanos, si Dios nos disciplina, ¿ha dejado de amarnos? No, está mostrándonos amor. Eso es en relación a Dios. Pero entonces, cuando recibimos disciplina en la iglesia, ¿han dejado de amarnos? No. La iglesia que ama a sus feligreses procura disciplina en ellos. Los padres que aman a sus hijos ¿rehusarán disciplinarlos cuando es necesario? No. ¿Entienden esto, hermanos? El verdadero amor no es carente de dirección, de corrección y disciplina. El genuino amor demanda esto. Esa es la primera aplicación. La segunda aplicación, hermanos míos, quisiera venir a colación de lo que acabamos de decir. Entonces, hermano, una buena pregunta es, ¿cómo reaccionas tú ante la disciplina? ¿Cómo reaccionas tú ante la disciplina? Hermanos, por ejemplo, vamos a tratar de aplicarlo en distintas facetas. ¿Cómo reaccionas cuando de Dios eres disciplinado? Por ejemplo, ¿estás cometiendo un pecado en lo oculto? ¿Estás viendo en tu computadora cosas que no debes ver o en tu celular? ¿Estás teniendo pláticas de cierto tono con personas que no debes tener? ¿Estás haciendo trampa en tareas y exámenes? ¿Estás volándote clases y yéndote a donde no deberías irte? ¿Estás tomando un poquito de la caja que te toca cuidar en el trabajo, ¿no? Y por ahí estás saliendo un poquito, ahí está saliendo tu extra, ¿no? Cuando eres descubierto, porque en su gracia el Señor permite que seas descubierto para que no abundes más en ese pecado, ¿cómo reaccionas? ¿Tratas de ponerte a la defensiva y tratas de echarle la culpa a alguien más? ¿De buscar la manera de voltear la tortilla y quedar como víctima? ¿Cómo reaccionas a la disciplina del Señor? ¿Cómo reaccionas, hermano mío, cuando tu pecado recibe las consecuencias de lo que es pecado? Hermanos, cuando Dios permite
que las consecuencias de nuestro pecado se manifiesten en nuestra vida, no es un Dios falto de amor y gracia, sino que precisamente por su amor y su gracia, Él permite que las consecuencias del pecado lleguen para disciplinarnos. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿No será que muchas veces, hermanos, lejos de venir a la reflexión, lejos de venir a la meditación y preguntar delante del trono, Señor, ¿cómo debo reaccionar en este momento en que estoy siendo disciplinado? Lo que hacemos es incurrir en más pecados para tapar aquel que acaba de ser descubierto. Entonces, hermanos, ¿cómo recibes la disciplina del Señor? Pero veamos más allá. ¿Cómo recibes la disciplina de aquellos que el Señor ha puesto por autoridad sobre ti? Es decir, hijos, niños, ¿cómo reciben cuando mamá y papá les llama la atención? ¿Sí? Porque no solamente los adolescentes, ¿no? Ya los chiquititos se molestan y se quejan y hacen berrinche, ¿no? Niño, niña, cuando tu mamá te regaña porque no quieres recoger lo que tú tiraste, cuando no quieres acabarte tu plato de comida, cuando no quieres hacer tu tarea de la escuela, ¿cómo reaccionas? ¿Gritas? ¿Haces berrinche? No debes hacer eso. Eso no es bueno. Recibe con gozo la disciplina del Señor. Pero vamos allá, muchachos. Esos jovencitos que están entre los 12 y los casi 40, ¿no? Algunos, ¿cómo reciben la disciplina de sus padres? Es que yo ya estoy grande. Es que yo ya soy mayor de edad. Ajá, ¿y qué? El Señor ha puesto a tus padres por autoridad sobre ti. ¿Cómo reaccionas cuando te niegan algún permiso? No puedes ir a la cancha, no puedes ir al concierto, no puedes ir a la fiesta. ¿Cómo reaccionas cuando no te quieren comprar lo que les estás pidiendo? ¿Cómo reaccionas, amiguito mío, hermanito mío, cuando tus papás te dicen, no puedes ver ese programa, no puedes escuchar esa música, no puedes vestirte de tal manera? ¿Cómo reaccionas? Esposos, ¿cómo reaccionas cuando tu cónyuge te hace ver algo en lo que estás fallando o pecando? Hermana, ¿cómo reaccionas a la autoridad que el Señor ha dado a tu esposo para dirigirte como cabeza del hogar? Pero hermano, ¿cómo reaccionas cuando la ayuda idónea que Dios te ha dado te remarca que en algo estás mal? Hermano, tú que tienes un jefe en el trabajo, que a lo mejor no solamente tienes uno, tienes varios, ¿no? El supervisor de esto y el supervisor del supervisor y el de arriba y todavía el CEO de la empresa, ¿no? ¿Cómo reaccionas a lo que te piden? O cuando sabes que has llegado a checar tarjeta tarde muchas veces y te descuentan de tu nómina. ¿Cómo reaccionas a la autoridad? Hermanos míos, debemos procurar tener un corazón dispuesto. Pero especialmente vamos a aplicarlo a nuestro contexto, al contexto eclesiástico. ¿Cómo reaccionas a la disciplina eclesiástica? ¿Cómo reaccionas cuando sabes que has incurrido en alguna falta y te hacen notar en el cuerpo de Cristo esa falta? Es que los hermanos aquí no tienen gracia. Es que los hermanos aquí no tienen amor. No, precisamente el amor, ¿a qué nos debe mover? A corregir lo que está mal. Por lo tanto, hermanos, permítanme volver a la pregunta. ¿Cómo reaccionas a la disciplina? ¿Estás teniendo un corazón humilde, noble, a la disciplina del Señor? Y a la disciplina a través de los instrumentos que el Señor ha dejado para traerla a nosotros también, como son las distintas autoridades que Él ha puesto en los distintos vínculos relacionales. Hermanos míos, es muy necesario que aquellos que creemos en Cristo roguemos al Señor un corazón
que no rehúse a la disciplina del Señor. Es lo que dice la palabra del Señor ahí en Hebreos 12:5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No rehusemos. Ser disciplinados es bueno para nosotros. Ser disciplinados es bueno para los hijos de Dios, porque es en esto, hermanos míos, que somos moldeados más y más y más a la semejanza de Cristo. Por lo tanto, no miremos en una iglesia que aplica la disciplina falta de amor, sino miremos precisamente que el amor que la iglesia le tiene a la congregación la debe mover naturalmente a promover la sana disciplina. Es por eso que la iglesia reformada, dentro de sus 3 marcas de la iglesia verdadera, tiene la predicación pura de la palabra, la correcta administración de los sacramentos y el ejercicio fiel de la disciplina. Porque, hermanos, Dios al hijo que ama, disciplina. Por lo tanto, debemos tener un corazón listo. Y cabe aclarar, cuando digo disciplina, hermanos, no me refiero solamente a aquella donde el secretario del consistorio se para aquí al frente a leer, tal hermano, tal hermana es disciplinado. No. Me refiero, por ejemplo, a cuando un hermano, vamos a decirlo así, un hermano común y corriente, ¿no? Y lo digo no para menospreciar, sino para dar la idea de que alguien que no tiene cargos, alguien que no tiene títulos, el hermano menos pensado viene y te dice, hermano, creo que estás pecando en esto. ¿Cómo reaccionas? ¿Tú quién eres? Que me lo venga a decir el pastor, ¿no? ¿Cómo tú me lo vas a decir? Mira, si yo te conozco a ti, tú eres peor. Oh, hermano, ten un corazón humilde, ten un corazón sencillo para recibir exhortación y amonestación. No solamente de aquellos que tienen cargos en la iglesia, sino de cualquiera de tus hermanos. Porque Dios ha puesto a la iglesia para velar también por ti. Tengamos un corazón noble. Así que, en segundo lugar, he preguntado, ¿cómo respondes a la disciplina? Pero en tercer lugar, hermano mío, ¿cómo tú puedes ayudar a otros hermanos que están andando de manera incorrecta? Es decir, ¿cómo tú puedes ser un agente por medio del cual el Señor llame la atención, exhorte y discipline a hermanos que están andando de manera impía, pecaminosa, desviada? Porque aunque es cierto, nótenlo, es cierto que especialmente los pastores de la iglesia, es decir, el pastor y los ancianos, tienen la principal responsabilidad de velar por la pureza de la iglesia, aunque ellos, nosotros, somos los primeros responsables, no es trabajo exclusivo de los pastores, sino que es trabajo de toda la grey de Dios. Vayan conmigo a Gálatas 6. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿A quién es dada la tarea de restaurar al hermano caído? Veanlo ahí, hermanos. No dice pastores, ancianos, diáconos. ¿Qué dice? Hermanos. Que vayan conmigo también. Ahí también a la carta a los Hebreos. Capítulo 3. Sí, 3:2, hermanos, discúlpeme. Pensé que había apuntado mal la cita. 3:12.
Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes de que un hermano se aparte del Dios vivo, antes que dice, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Quiénes deben exhortar según este versículo? Todos, ¿no? La congregación. ¿A quién? A todos. Unos a otros. ¿Cada cuánto? Cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no se pueda decir hoy. Es decir, hasta la venida de Cristo, hermanos. Entonces, el deber de velar por la pureza de la iglesia no está reservada solamente a sus ministros, sino que la misma congregación debe participar en esto. Y es por eso, hermanos míos, que debemos ser valientes para atender estas situaciones con mansedumbre, con amor, teniendo cuidado de no caer nosotros mismos, pero siendo valientes para hacer lo que nos corresponde hacer. Llamar al arrepentimiento al que necesita ser llamado al arrepentimiento, corregir al que necesita corrección, dar palabras de exhortación cuando alguno se ha desviado, o aún si es necesario, llamar a los ancianos de la iglesia cuando alguno de ellos persiste en su falta de arrepentimiento, para que sea dicho a la iglesia, que es el proceso de disciplina que el Señor Jesucristo nos mostró. Por lo tanto, hermanos míos, ¿cómo tú estás ayudando a que otros de tus hermanos reciban corrección? ¿No será que muchas veces lo que hacemos, hermanos, es lavarnos las manos? Se lo voy a decir a tal anciano para que él vea qué hacer. Se lo voy a decir al pastor para que él se encargue. Y bueno, sí, eso está bien. Pero según el modelo bíblico, antes, ¿quién tiene que ir? Ve tú a solas con el hermano. Eso es primero. Pero muchas veces lo que hacemos es lavarnos las manos, evitarnos problemas, ¿no? Hacernos de la vista gorda, callar para no tener mayor conflicto. Pero hermanos, cuando evitamos el participar en esto, no solamente afectamos al hermano que está en pecado, dejándolo persistir en su pecado, sino que afectamos a la iglesia del Señor, porque hermanos, cuando en la iglesia el pecado se solapa, toda la iglesia se ve afectada y nos afectamos a nosotros mismos porque cargamos con eso que conocemos. Por lo tanto, hermano, pregúntate, ¿cómo tú puedes ser un instrumento para la corrección de tus hermanos? Y por último, hermanos, podemos llegar a esta última pregunta. ¿Cómo es que algo duro, como la disciplina, puede ser una muestra del amor? ¿Cómo es que el ser así a veces, ¿no? Recios, vigorosos en la disciplina, puede realmente ser una muestra del amor? Bueno, hermanos, esto nos debe llevar a los pies de la cruz. Esto nos debe llevar a considerar al Cristo crucificado. Porque mira, hermano, que por el gran amor que Dios ha tenido hacia su pueblo, castigó a su propio Hijo, cargando la culpa, pagando el precio, siendo Él el objeto donde su ira recayó, siendo Él destruido por nosotros, para que ahora nosotros, hermanos, no vengamos jamás a ser destruidos por su ira. La obra de la cruz, hermanos míos, nos garantiza de que cuando Dios trae pesar, disciplina sobre nosotros, no lo hace desde la ira, no lo hace desde el enojo, porque toda ira, todo enojo que sobre nosotros habría de caer algún día, ya sobre Cristo recayó
Ya la ira de Dios no puede inflamarse de nueva cuenta sobre nuestras cabezas, porque toda la copa de ira ya Cristo la bebió. Por lo tanto, aún la disciplina del Señor es movida por el amor, nunca por la ira, nunca por el enojo. Muchas veces nosotros como padres terrenales regañamos a nuestros hijos llenos de enojo, de ira, rozando el odio, porque no hacen lo que queremos. Pero Dios no. Cuando Dios es movido a disciplinar a sus hijos, Él los mira en Jesucristo. Y Él los mira como quienes ya han sido justificados en la sangre del Cordero. Y siendo justificados en Cristo, no hay más condenación. Por lo tanto, la disciplina puede herirnos, pero no condenarnos. La disciplina del Señor puede ser dolorosa, pero no es para destrucción, sino para salvación. Así que, hermanos, la obra de la cruz transforma cómo debemos entender la disciplina. Por lo tanto, decimos que por la obra de la cruz podemos confiar que aunque algunas veces en su disciplina el Señor nos trata con dureza, nunca somos faltos de su amor, sino que aún la disciplina es una evidencia del amor que Dios nos tiene. Demos gracias al Señor. Vamos a orar. Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio.